Abrimos un nuevo bloque acá en Viva la Vida y ahí nos espera invitados, ¿no? Sí, un gran invitado para nosotros. Es hermoso tocar este tema. Sí. Él es Miguel Acevedo. Como decíamos hace un ratito, es facilitador de aprendizajes con caballos. Hablamos de lo que representan estos seres vivos, estos animales casi mágicos, diría. Son maravillosos frente a cantidad de, digamos, de características, si se quiere, de algunas personas que necesitan este vínculo para resolver cuestiones emocionales y hasta incluyendo cuestiones de salud. Así que bienvenido. Gracias, Miguel, por estar acá. No, por favor, un placer. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, gracias. Estos seres hermosos que vemos ahí, y tuvimos una charla previa hace un ratito. Sí. Porque primero preguntarte si tiene que ver algo con la equinoterapia. Eso es importante decirlo, ¿no? Bien, bueno, gracias por tu pregunta. Me permitís distinguir las dos disciplinas. Sí. La equinoterapia es una actividad que a nosotros nos merece muchísimo respeto y está enfocada en ciertas patologías o a veces dificultades motrices que pueden tener las personas y que a partir de la monta y de la interacción con los caballos les resulta sanador esa interacción. En nuestro caso brindamos talleres de aprendizaje con caballos, como muy bien Cecilia lo describía, que está abierto a todo público. La verdad que apostamos y apuntamos a que esa conexión sea bien natural y en la naturaleza no hay distinciones ni de edad, ni de características, ni personalidades de ningún tipo. Así que está abierto a todo público, niños, adolescentes, adultos, que tengan ganas de vivir una experiencia en plena naturaleza, que tengan o les resulte o les despierte curiosidad de aprender algo acerca de los caballos y también aprender algo acerca de ellos mismos, ¿no? Por supuesto. Qué bien, ¿no? Este enfoque. Claro, lo que nos hace es abrirlo a todos, a todas las edades y demás, y vincularnos con este ser que claramente decían que algo genera en nuestra emocionalidad. ¿Cómo es que se da ese vínculo entre las personas y los caballos? ¿Cómo comienza? Te cuento. El caballo es un animal muy sensible. Sí. Se apoya en esa sensibilidad para poder detectar de manera temprana cualquier peligro o cualquier situación que le represente una amenaza o un peligro real. Entonces, esta sensibilidad la ha desarrollado a partir de su proceso evolutivo de millones de años. Y es precisamente esa sensibilidad la que le permite detectar aquel mundo emocional en el que nos encontramos, aquella energía que irradiamos desde nuestro mundo emocional y poder, frente a eso que recibe, establecer o decidir si quedarse o alejarse. Entonces, dada esa sensibilidad, nos permite en nuestras intervenciones durante los talleres al ayudar a ser consciente por parte del participante esa emoción en la que está. Muchas veces puede estar afectada o inducida por el miedo, dado que nos han enseñado de todo lo que nos tenemos que cuidar del caballo, ¿no? Que no nos muerda, que no nos volee, que no nos patee, pero pocas veces o casi nunca nos enseñan cuáles son los miedos que tiene el caballo. Y la verdad... Con respecto a nosotros. Con respecto a nosotros. Y la verdad es que el hombre come caballos, pero el caballo no come hombres. Sí. Entonces, la invitación en el taller es un cambio de perspectiva. Una intuición que tienen, ¿no? También. Sí. Bueno, esa intuición viene de la mano de del instinto natural también, del cual vos lo dijiste también en la presentación al comienzo del programa, cómo es que nosotros tenemos que aprender de ellos. Tal cual. Y claramente en este tipo de actividades de algún modo es lo que sucede, ¿no? Y también mientras te escuchaba imaginaba cómo cambiaríamos de estado las personas al momento de acercarnos al animal, ¿no? Y casi como si nos contagiara de ese estado que es el que buscamos al hacer una actividad de este tipo. Exactamente. Mirá, paso a contarte. Nosotros en la actividad previo a la interacción con los caballos que están en plena libertad, es una manada de 40, 50 caballos. ¡Qué hermoso! En donde les damos una breve charla como para que conozcan el ABC del comportamiento de los caballos, ¿no? Para que al momento de interactuar con ellos no despierten ninguna cuestión instintiva que pueda representar algún peligro o un potencial accidente. Es a partir de comprender esa naturaleza donde me paro de una manera distinta frente al caballo. Entonces ya mi interés pasa por conectar y no provocarle miedo y no al revés. Claro. Y cuando me despojo de ese miedo, lo que aparece es la confianza. Y la conexión y el vínculo, ¿no? Sí, ese vínculo que hoy también leía un poco, ¿no? El aquí y ahora, ¿sí? El estar presente en ese momento
e interiormente, Total. ¿no? Esta relación que se va dando con Sí. los caballos. Y cómo conectarse con él. Bueno, ese aquí y ahora que vos citás, Matías, el caballo está continuamente en ese aquí y ahora. Está escaneando eventuales peligros o situaciones que le impliquen a él tener algún tipo de movimiento o de reacción. Sí. Entonces, si nosotros nos desconectamos de ese aquí y ahora, Sí. rápidamente el caballo lo percibe y se desconecta de esa situación. Claro. Entonces, es casi es mandatorio estar conectados con ese aquí y ahora para poder tener un vínculo franco, directo y de mucha conexión. Qué hermoso, qué hermoso. Y más en estos tiempos en donde estamos tan invadidos por todo, ¿no? Por cuestiones visuales, auditivas, por todo lo que son la tecnología, las redes. Las noticias. Todo lo que realmente pasa, que está siendo una crisis mundial tan grave la que estamos viviendo. Y aunque estemos en otro punto del mapa, por supuesto que nos importa y por supuesto que nos duele y nos afecta. Y son espacios de sanación, si se quiere, y de recuperarnos a nosotros. ¿Dónde es que lo hacen? Los talleres de aprendizaje los damos en Capilla del Señor, en un lugar que se llama La Carlota del Monte, es un centro ecuestre. Capilla del Señor, provincia de Buenos Aires, a 1 hora y 15 minutos de Capital Federal. Un lugar hermoso. Un lugar precioso, hay más de 100 caballos en el lugar, la atmósfera del lugar es maravillosa porque prevalece el respeto por el animal. Brindamos los talleres para adultos y adolescentes mayores de 15 los días sábados, una vez por mes, y los talleres para niños, adolescentes, menores de 15 y el resto de la familia los días domingo. ¿Y en qué consta el taller, digamos? ¿Qué es lo que uno hace o aprende yendo al taller? Bueno, en primera instancia, como te citaba antes, conocer el ABC o lo mínimo que tiene que ver con el comportamiento del caballo y sus miedos. Sí. Brindamos esa charla, luego nos sumergimos en la manada durante la mañana con una serie de dinámicas y de consignas que le damos a los participantes y a partir de ese intento de lograr esa consigna pasan cosas, ¿no? Claro. Que tienen que ver con el mundo emocional, que tiene que ver con el lenguaje corporal que transmitimos a la hora de intentar hacer o lograr esa consigna. Y es precisamente ahí donde tanto Ramiro Mignelli como yo, en nuestro rol de facilitadores, regalamos esa interpretación que nosotros vemos desde lo que observamos en el comportamiento del caballo y desde lo que a la persona le pasa. Claro. Y lo que suele pasar es que lo que aparece en esas interacciones también aparece en nuestra vida diaria, ¿no? Esos temores, ese miedo al fracaso de no conseguir lo que me están proponiendo en la consigna, esa conexión obligada con mi emoción, porque si no de otra manera no puedo entablar ese vínculo con el caballo, es lo que se revela en la experiencia y que, digamos, los participantes y también Ramiro y yo nos llevamos como aprendizaje la experiencia para nuestro día a día, ¿no? Es como un espacio terapéutico, ¿no? Tiene, exactamente. Porque, o sea, si bien no parte desde ese objetivo, Tal cual. el resultado... Tiene un efecto terapéutico. El efecto. Totalmente. Me decías, también es importante decirlo, que ¿por qué hay más mujeres que hombres? ¿No? Si bien estamos todos invitados y el rango de edad que es, se van turnando, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, nuestra interpretación tiene que ver con que, en general, las mujeres y los niños tienen más a mano o conectan con mayor facilidad con su mundo emocional. Entonces, esa conexión con el caballo, que ya de por sí es un animal muy sensible, evidentemente hay como una cercanía emocional que muchos hombres o algunos hombres por ahí se nos dificulta más esa conexión o esa apertura. Ahora, es nuestra interpretación, ¿no? En general, como bien decís, hay mayor participación de mujeres que de hombres, pero eso no quita que la actividad está abierta para todos. Claro, no, y además me imagino que justamente si son personas, sean hombres o no, que les cuesta la cuestión emocional, hacen, digamos, la actividad y les resulta aliviador, agradable, placentero, seguramente lo van a comentar y esto va a ir creciendo. ¿Sabés el ejemplo que le di también como para uno entender que uno está más, más acostumbrado a que vos decís, bueno, fui a la costa y estuve en el mar y veo ese horizonte y todo, lo que te da, lo que te transmite, la paz, la conexión. Total.
Acá no hay mar muy cerca, pero... Es el caballo que te genera eso. Puede ser, ¿no? Un ejemplo como este. Sí, hay dos cuestiones que intervienen ahí en mi manera de ver. La primera tiene que ver con que ya el entorno de naturaleza nos posiciona, en particular quienes vivimos en lo urbano, en nuestra cotidianidad, nos conecta de una manera distinta. Y después hay otro factor que tiene que ver con esa proximidad con el caballo. El caballo tiene un corazón mucho más grande que el nuestro. Se habla de entre 4 y 5 veces más grande que el tamaño de nuestro corazón, con lo cual su campo vibracional es muchísimo más amplio que el nuestro. Entonces, en proximidad de un caballo, lo que suele pasar es que nuestro corazón o nuestra vibración entra en sintonía con la del animal. Y como el animal está en plena paz y tranquilidad, nosotros nos conectamos. Te cambia el estado. Exactamente. ¡Ah, qué divino! Por la mera proximidad. Qué bárbaro. ¿Y cuando te escuchaba decía, cuál es una consigna, por ejemplo? ¿Cuál sería? Una consigna, por ejemplo... que le das a una persona al momento de empezar la actividad. Bueno, una consigna tiene que ver con pedirle al participante que consiga pararse en el mismo lugar que está parado el caballo, sin tocarlo y sin hablar. Que suelen ser dos recursos bastante usuales en los seres humanos, el apelar al tacto o el apelar a lo verbal. Entonces ahí nos quedan solamente dos recursos, el recurso emocional y el lenguaje corporal. ¡Qué lindo! Sí, bueno. Y por supuesto ir leyendo e interpretando el lenguaje corporal del caballo, que para eso previamente les dimos algunos tips. Entonces, cuando la persona se aproxima, vamos a citar el caso que no pudiera lograr que lo mueva, ahí muchas veces aparecen cuestiones en donde por ahí la emoción de la frustración aparece con rapidez, claro. o por ahí a veces el enojo, o por ahí el abandonar con bastante facilidad la consigna porque creo que no lo voy a poder lograr. Ahora vos, ahí digo, esa persona es consciente de que esto es por la frustración, digo... Hay veces sí, y hay veces se lo regalamos nosotros como una interpretación. Claro, claro. Observamos el lenguaje corporal del caballo y el lenguaje corporal del participante. Claro. Entonces, ¿qué pasa entre ellos? Frente a una situación así, le decimos, mira, observamos que has intentado tantas veces, siempre con el mismo recurso, hay recursos que no estás utilizando, no sé si sos consciente, y a partir de regalarle esa interpretación, le preguntamos, ¿puede que esto te pase en tu vida diaria cuando salís tras el logro de un objetivo? Sí, me pasa. O cuando queremos pararnos donde el caballo está y se da al revés, que el caballo viene hacia nosotros y esa persona cede el lugar y el caballo avanza. Sí, porque pasa eso, ¿viste? Como que ellos se van moviendo. Por eso cuando dijo que la consigna era quedarse parado, yo dije, es difícil. Entonces ahí, en este último ejemplo que te cito, tiene que ver con, bueno, cuán cuidadoso o cuidadosa sos de tu espacio. Cómo sos a la hora de poner límites cuando el otro invade sobre tu espacio. Entonces se revelan algunas características o algunos comportamientos que muchas veces tienen su correlato con cómo somos en nuestra vida diaria. Esto quiere decir que no vas a ir al lugar y sacarte fotos con el caballo, una selfie, ni tampoco cabalgar. Es así, ¿no? Porque hay que decirlo también. Mirá, lo permiten. una característica bastante particular es que casi no tenemos que pedirles a las personas que dejen su celular. Claro. En los primeros minutos ya nos dicen, ¿dónde puedo dejar el celular? ¿Puedo dejar el bolso acá? ¿Puedo ir mañana? Lo digo, ¿sabes por qué? Por el tema... Igual vos no estás tanto con el celular. No, yo no, para nada. No, digo, para lo nada. digo por esto, por la era esta de... que ustedes también lo nombran esto, la era de conectividad y desplazarse un poquitito, ¿no? Correrse de ese lugar. Corremos con la ventaja que en el lugar casi no hay señal. Con lo cual, aún si quisieran hacerlo, no tendrían esa posibilidad. Eso es lo facilitador también, ¿no? Es otro factor que nos ayuda a esa conexión entre seres humanos y caballos, que es la invitación a la que alentamos a que la gente se anime a vivir, ¿no? Qué hermoso. Y seguramente, bueno, las personas que han ido por primera vez y descubren, me imagino que les debe gustar la idea de quedarse, ¿no? Con esta actividad, porque también hay algo que... digamos que, ¿cómo decirte? Decís, bueno, voy a hacer una terapia y voy a hacerme unos jugos y voy a comer una ensalada y no sé qué, pero no hay un ser vivo ahí con el que te estás vinculando. Probablemente la actividad física, la ensalada y el jugo te haga bien a tu persona. Pero ahí estás estableciendo un vínculo con otro ser que hasta me imagino yo lo extrañaría, que querría volver a visitarlo, querría volver a verlo. Por suerte el lugar dispone de dormis con la cual las personas pueden quedarse. Algo que nos sucede en los talleres tanto de adultos como de niños
es que no se quieren ir. Entonces, más de una vez arman un programa y se van el fin de semana en donde una de las actividades es disfrutar de nuestros talleres. Pero sí, eso sucede, que la gente no se quiere ir porque alcanza un punto de calma y de paz de la cual es difícil despegarse. Exacto. Ahí vemos imágenes que van agarrados de la mano, que van caminando, son 3, 4 hombres que van agarrados de la mano, claramente tiene que ver con una consigna. ¿Qué es esa imagen? Describinos qué es lo que están haciendo. Bien, eso que están viendo ustedes tiene que ver con una experiencia que hicimos para una empresa. Ahí va, mira, ahí te ven. En donde trabajamos aspectos que tienen que ver con la comunicación, con el trabajo en equipo, la coordinación de acciones. Sí. Y en donde la consigna era, intenten embosalar, elijan un caballo, intenten embosalarlo. Embosalarlo es ponerle ese bozal. Tienen que ir agarrados de la mano y hay una persona en el medio que es el cerebro. Y los extremos son las manos. Entonces, las manos no pueden hablar y solamente puede hablar el cerebro, que es quien les da la indicación. Y la mano no toma ningún tipo de decisión. Pero hace. Pero hace, ejecuta. Claro. Entonces, ahí se revelan, más allá de cómo se aproximan, cuán respetuosos y claros son con el mensaje que le transmiten al caballo respecto de persuadirlo a embosalarlo, no imponérselo. Claro. Aparecen cuestiones que tienen que ver con la dinámica del equipo, ¿no? Claro. Cómo soy a la hora de liderar o impartir instrucciones y cómo soy a la hora de ser el receptor y acompañar en ese rol, ¿no? Claro. Muchas veces desde el liderazgo nos toca ocupar en algunas ocasiones la ejecución y en otras el dirigir. Entonces, cambiar esos roles también es desafiante para muchos participantes. Por último, digo, ¿alguien tenía ese miedo, digo, de acercarse al caballo? ¿Les pasó esa experiencia? Sí, hemos tenido varias situaciones en donde nos transmite, mirá, yo le tengo fobia a los caballos. Claro. Mirá. Y se termina yendo, abrazando al caballo, en algunos casos hasta acostado arriba del caballo. Entonces, se da una experiencia de aprendizaje muy rápida e inmediata. Qué lindo, qué hermoso. La verdad que fue hermoso escucharte mientras te escuchamos, ver las imágenes, ver las actividades, esos desafíos, esas consignas y cómo claramente se les nota a esas personas ya vinculadas con el caballo, esos estados de calma y tranquilidad que todos necesitamos. Sí, la verdad que sí, transmiten eso y hay que cuidarlos. Y la verdad que es muy lindo lo que nos viniste a contar de vivir esta experiencia, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a ustedes por Ahí el está espacio. también la información donde pueden encontrarlo. Claro. A Miguel y le agradecemos un montón, donde estuvimos hablando un poco de la naturaleza y el vínculo ahí que tienen con los caballos, que es este tema de regulación emocional, ¿no? Hermoso, hermoso. Gracias.